Buenas noches, bienvenida a Que No Me Pierda, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches, Juan Carlos, un placer estar en el programa, gracias por el espacio. Solo unos segundos. No les vamos a devolver la vida, por eso el aspecto preventivo. A todas las familias que han tenido que atravesar por procesos tan dolorosos. Con esta próxima invitada nos acompaña Nadia Cruz. Pérdida de vidas humanas en esos contextos definitivamente dejan huellas que son muy difíciles de superar. Nuestra solidaridad, nuestro sentido de pésame y también una posibilidad de acompañamiento a estos casos. Gracias, Juan Carlos. Y es lo que se quiere, defensora. 8 infanticidios, de acuerdo al reporte de la Fiscalía General, en lo que va del año. 35 feminicidios. Y la relación, permítame compartir con usted y con la gente que nos ve la relación de cómo está cada región de nuestro país con relación a los feminicidios, donde hay mayor cantidad de feminicidios. Estos son datos que los ha establecido la Fiscalía General del Estado. La Paz, una vez más, hasta el momento lleva la delantera. 9 feminicidios se han producido en La Paz en lo que va de este año, 7 en Cochabamba, 7 en Santa Cruz, 4 en Oruro, 3 en Potosí, Beni, 2 feminicidios, Chuquisaca, 2 feminicidios también, y Pando 1 feminicidio, sumando los 35. La única región en este momento donde no se ha producido ningún feminicidio es el departamento de Tarija. Esto, defensor, usted lo sabe, esto es estadístico, son datos estadísticos simplemente, pero de lo que se trata es de que no convertir estos hechos en simples y fríos números, en estadística. Algo hay que hacer. ¿Qué se puede hacer, defensora? Y yo agregaría a estos datos estadísticos que son los datos oficiales. No están las cifras en negro, no están los casos de los lugares o las regiones donde no se llega a reportar, donde no existe un sistema de justicia y que uno puede imaginarse que la situación es mucho peor todavía. ¿Qué se puede hacer, Juan Carlos? Yo creo que el tema de prevención sigue siendo uno de los retos más importantes para el Estado, pero también uno de los puntos donde el Estado se ha aplazado. Debemos decir, honestamente, el Estado boliviano ha tenido poquísimos resultados en temas de prevención, pero cuando uno revisa las tareas que se dan a hacer en prevención en municipios, en departamentos principalmente, uno puede ver con mucha tristeza y con mucho dolor que es el último aspecto, es el último eslabón que es priorizado por estas instancias. Se trata de reportar como prevención reuniones de POA, se reporta como prevención una feria, un taller. Eso definitivamente no es tomar en serio las tareas de prevención. A esto yo sumaría lo que ustedes bien señalaban, la pandemia de la COVID-19, especialmente las cuarentenas, las restricciones no farmacológicas que se está dando todavía para niñez y adolescencia, están impidiendo posibilidades o espacios donde se podría prevenir violencia. La escuela, si bien es un sitio donde muchas niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia, también es un espacio muy vital para que la población pueda ir educándose, para que de aquí a 20 años, 30 años, evitemos que los violentos se vayan generando. Lastimosamente, en ese momento, con la situación de encierro que tiene niñez y adolescencia principalmente, no se está pudiendo generar. Las clases virtuales o las clases a distancia, que ya tienen muchísimas observaciones en cuanto al cumplimiento de la currícula, peor aún con estas tareas que deberían haberse priorizado. Aquí también hay una pandemia de violencia, hay una pandemia de feminicidios, hay una pandemia de infanticidios. El dato que tú señalabas pareciera menor, pero debe ser de preocupación para el Estado boliviano. Creemos también como Defensoría del Pueblo que las subnacionales nos han dado una lección. Si tú revisas las propuestas de gobiernos municipales y departamentales, el tema social o de desarrollo humano es lo último que se ofrece, porque pareciera que ese problema que es tan vital, que está en los noticieros todas las noches, a la población no le interesa cuando le están haciendo una oferta política, una oferta de gestión municipal o departamental. Nosotros hemos revisado los programas y muy pocos priorizan en serio la prevención de violencia. Creemos como Defensoría del Pueblo que el 2021, tomando en cuenta todas estas cifras que están tan frías, pero también el contexto de los casos, cómo han ido sucediendo en las regiones como Apolo, Santa Cruz, entre otros lugares, sí sería importante que se vaya priorizando no solamente a nivel discursivo
o a nivel mediático, sino también con la inyección de recursos para fortalecer los servicios de asistencia a víctimas que también deberían cumplir una tarea de prevención. Ahora, defensora, claro, a muchas de las gentes, de las personas, daba usted el ejemplo de propuestas de autoridades que participan en elecciones, carecen de esto posiblemente porque a la gente no le interesa, claro, hasta que no le toca vivir un episodio de estas características, que lo puede vivir en cualquier momento y en cualquier circunstancia, cualquier persona en este momento, ¿no? Pero yo creo que hasta cuando les toca, o sea, si tú revisas las propuestas, no hay ni un solo partido político que sus 10 primeras propuestas hayan contemplado en un sitial importante el tema de desarrollo humano o el tema de violencias en general. No hay. Hemos visto algunos muy dispersos, pero no necesariamente ni siquiera han sido los ganadores o las ganadoras. Entonces, eso es de preocupación. Aquí también uno se da cuenta que la oferta política de gestión que se ha otorgado también va en relación a lo que la gente está solicitando. Y aquí hay un plano de incoherencia y es también porque la tarea de prevención en este momento no está funcionando. Si la gente supiera cuán importante es, en lugar de tener una plaza muy moderna y muy bonita, tengas una defensoría de la niñez y adolescencia fortalecida con personal suficiente que va a poder hacer campañas de visitas en comunidad, en la casa, tareas con la identificación de los posibles grupos de agresores, que se los puede ir identificando desde el ámbito de la violencia psicológica, ya en una primera línea, pero no lo hacen. Entonces, creemos también como Defensoría del Pueblo que todavía falta muchísimo, Juan Carlos, muchísimo, no solamente desde las instituciones, sino desde la población, por más que les pasa, por más que tienen las tasas más altas en sus departamentos, esto no sigue siendo una tarea de prioridad o no pareciera una demanda social. Solamente te doy como referencia. Tú revisas los programas de los partidos políticos si alguno ha hecho referencia específica al tema de infanticidios. De lo que yo recuerdo, no. Y solamente en el 2020 se han registrado 51 infanticidios a nivel nacional. No es una cifra menor, es una cifra, por supuesto que es importante. Lo otro, la cantidad el tema de violencia sexual a niñez y adolescencia. Bolivia debe tener una de las tasas más altas a nivel de la región de Latinoamérica en lo que es interrupción legal del embarazo o el embarazo adolescente que se va registrando. Y esos embarazos adolescentes lo que están ocultando, lo que tienen tras de sí, es violencia sexual contra niñas y adolescentes. Tú revisas los programas del gobierno y tampoco tienes una política prioritaria para atender o para frenar este hecho. Ahora, evidentemente, la violencia también no es una consecuencia directa, pero se acomoda muy bien en espacios donde la crisis económica está ahogando a las familias, donde la situación económica precaria está generando salidas no necesariamente legales ni lícitas y que en muchos casos ponen una situación de estrés y de perturbación en la comunidad bastante alto, que también tendría que considerarse. Eso, pero también, defensora, debería detectarse, debería haber un mecanismo, un sistema, algo que detecte toda esta situación. Algo que queda claro, y esto lo demuestran la mayor cantidad de los casos que hemos visto, tantísimos casos en este último tiempo, no solamente con los últimos, sino algo recurrente, es que la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes la practican el entorno. La persona que se supone que te tiene que cuidar, a vos niño, niña, la persona que se supone te tiene que cuidar, a vos mujer, esposa, es el abuelo, el tío, el primo, el entorno. Ahí está el tema. Entonces, a partir de estas evidencias, defensora, no sé, debería empezar a cambiarse algo, ¿no? Por supuesto. Ahora, normativa, Juan Carlos, existe. Políticas públicas en papel existen. El punto es que no se las implementa. Y tampoco se generan, a mí me hubiera interesado, yo le he hecho muchas propuestas dentro del legislativo, a que se armen comisiones de evaluación del grado de cumplimiento de muchas normas, como la 548, la 348, no solamente a nivel de estudio de casos, porque los casos sí son importantes, son un referente primordial, pero solamente cuando uno evalúa si mi respuesta del Estado es emitir norma de política pública y asignarle recursos,
y pese a todos mis esfuerzos que lo estoy haciendo, no funciona y sigo teniendo tasas altas de violencia, tasas altas de feminicidio e infanticidio, debería evaluar en qué grado se está cumpliendo para que yo como órgano emisor también genere medidas correctivas, cosa que no sucede. Y en otros casos específicos, Juan Carlos, no lo han tocado, pero ha sido un caso muy ejemplificador de la situación de violencia de muchas niñas y adolescentes en los casos que tú señalabas. Recientemente nosotros en un lugar muy alejado, Monteagudo, conocimos un caso de una niña, de una niña de 11 años, si no recuerdo mal, que había sido vejada por el hermanastro, por el abuelastro y quedó embarazada. Esta niña era vejada en la complicidad de la madre y del padre. Esta niña, por suerte de la vida, logró llegar a un centro médico del lugar. En el centro médico, después de conocer que había sido vejada, y de esa forma le negaron asistencia médica. Esa niña tuvo que sufrir como 5 o 7 días en guarda, en situación de garantía del Estado, una revictimización, una revulneración de sus derechos, y además se le agravaba su situación. Entonces uno dice, a veces ni siquiera nuestras instancias, tan poquitas y tan precarias que son, están capacitadas. Y aquí yo creo que hay otro punto importante, Juan Carlos, y cuando los casos que sigan ustedes referencia, ¿qué es lo que pasa cuando los servidores públicos que están atendiendo las violencias no tienen, ni siquiera yo digo una expertise muy grande, no tienen el sentido común para proteger a la víctima y generar medidas efectivas para que ésta no sea victimada finalmente o que no sea revictimizada? Y es también que los funcionarios que tenemos, o las servidoras y los servidores, en muchos casos, no voy a generalizar, no están capacitados para estas funciones. Muchos funcionarios de la FELCB en muchos casos son parte del proceso de revictimización. Las defensorías de la niñez y adolescencia, los servicios legales integrales municipales no llegan a ser los impulsores reales de los procesos de persecución penal, y por tanto muchas veces estos casos que señalaban como archivados tienen como consecuencia por la falta de expertise, por la falta de capacidades, por la falta de solvencia institucional de estas instancias. ¿Qué se puede hacer, Juan Carlos? Yo creo que hay que seguir insistiendo en el trabajo de promoción de derechos, en el tema de prevención de vulneración de derechos, y es muy importante estas cifras cuando uno las puede analizar para generar procesos o monitoreos regionales o nacionales. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba incidiendo en el tema de los sistemas de justicia, se hablaba mucho de la persecución penal inteligente, y es la posibilidad de leer tus datos, los puedes regionalizar, los puedes monitorear y les puedes poner como alertas para ir tú enfocando desde las instituciones donde generar mayores procesos de incidencia, incluso a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel de barrio, que sería importante, pero sí se requieren recursos. Seguro que sí, hay mucho trabajo todavía por delante, mucho trabajo sobre todo en el aspecto preventivo, porque de lo otro, si empezamos a hablar, no terminamos toda la noche, defensor, el aspecto judicial, que también es una asignatura pendiente, el poder agilizar procesos contra las personas acusadas de este tipo de delitos, de este tipo de crímenes, una retardación de justicia bárbara, tremenda, enorme, que también se convierte en un calvario para las familias que, aparte de haber perdido a un ser querido, a una mujer o a un niño, niña o adolescente, tienen que atravesar esos tortuosos procesos judiciales. Pero bien, el trabajo es muy amplio. Defensora, yo quiero agradecerle de verdad la presencia aquí en Que No Me Pierda. Juan Carlos, 2 puntitos para aclarar un poco en los casos que se han expuesto. Yo quiero agradecer a Red 1 porque qué importante es poder conocer el rostro de las víctimas que sobreviven a las víctimas. Eso es muy importante. Primero, que hay servicios de asistencia a las víctimas. El CEPDAVI, que es del Estado Central, tiene la posibilidad de patrocinar a las víctimas de muy escasos recursos a fin de poder llevar sus casos al sistema judicial. No voy a decir que es la mejor institución, pero existe y hay esta posibilidad. Lo segundo, Juan Carlos, sí quisiera un poco hacer alusión al último caso que presentaron, que me parece importante. En estos casos de feminicidio, la tutela o la guarda de las huérfanas y los huérfanos van
con la familia materna que sobrevive, en este caso de estos hermanos que estaban señalando, así lo establece la norma. Y yo quisiera aprovechar un pequeño espacio, te lo pido por favor, porque he visto que en muchos casos han dejado huérfanas y huérfanos. Yo aquí nuevamente hago mi exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Gobierno Nacional, a considerar a esta población de huérfanos y huérfanos víctimas de feminicidio. La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley en julio del 2019 que hasta el día de hoy no ha recibido un tratamiento adecuado y que plantea básicamente que a estas huérfanas y huérfanos, que en muchos casos, casi en todos, o han sido víctimas de la violencia que ha sufrido la madre, o son los testigos principales de cómo la madre ha sido victimada, ellos requieren asistencia psicológica, requieren asistencia social, requieren asistencia educativa para que no generen procesos de abandono escolar o reproducción de violencias dentro de sus escuelas. Estas niñas, niños, adolescentes, huérfanas y huérfanos requieren en muchos casos, cuando vienen de muy escasos recursos, cierta asistencia alimentaria con canastas alimenticias o la disminución en el pago, la exoneración del pago de servicios básicos de las familias que las vayan a sostener. No podemos descuidar, ya hemos fallado como Estado, y yo digo también como Defensoría, somos Estado, hemos fallado como Estado al momento de prevenir ese caso de feminicidio. En muchos casos se desatiende a esta población, o no existe familia que vaya a quedar a guardo, no tiene la posibilidad. Hay que apoyar a las familias, hay que darles asistencia. No podemos dejar que estas niñas, niños, adolescentes que queden huérfanas y huérfanos sufran además el abandono por parte del Estado y de la poca familia que le pueda quedar. Solamente eso, Juan Carlos, muchas gracias. Es muy importante lo que acaba de mencionar, claro, es otro de los capítulos consecuencia de estos hechos de violencia. ¿Usted tiene, defensora, alguna idea, algún dato de cuántos huérfanos habrá producto de estos hechos de violencia en el país? ¿Han manejado alguna información estadística al respecto en la Defensoría o no? Claro, Juan Carlos, excelente pregunta. Tan importante es este proyecto de ley que hemos presentado que uno de las disposiciones que plantea es justamente ante la inexistencia de un dato oficial de cuántos huérfanos y huérfanos quedan, es porque no hay una asistencia estatal para este grupo. Por eso es importante que se pueda considerar a esta población en situación de vulnerabilidad como en especial situación de vulnerabilidad. En Bolivia no tenemos datos estadísticos oficiales sobre huérfanos y huérfanos. El 2019 nosotros revisamos 34 carpetas judiciales sobre casos de feminicidio. En las 34 carpetas encontramos 61 NNAs que estaban de alguna forma referidas en los procesos judiciales. Evidentemente de estas niñas, niños y adolescentes procuramos hacer un seguimiento, pero en muchos casos no se sabe. Incluso en algunos casos se los llevan fuera del país, acaban en centros de acogimiento o acaban siendo revictimizadas por algunos familiares que no necesariamente tienen las condiciones para poder tenerlos. También sabemos que el año 2019, si no recuerdo mal, por datos de revisión periodística, nosotros llegamos a encontrar 131 NNAs, huérfanas y huérfanos, víctimas de feminicidio. Ahora, de acuerdo a un dato estadístico, la tasa de fertilidad, el promedio de hijos que una mujer puede tener durante su vida fértil es 2.9 hijos. Es decir, solamente multipliquen ese número por la cantidad de feminicidios, es un aproximado de lo que podríamos tener en nuestro país. Sería interesante tener datos y, como dice, a partir de estos proyectos de leyes, datos más concretos, y no solamente datos, obviamente, sino la atención integral del Estado a aquellas personas, porque a veces nos quedamos, y le doy toda la razón, nos quedamos con el hecho, con el culpable, detención, sentenciado, la familia ahí con la persona fallecida. Y claro, lo que viene después es lo complicado, ¿verdad? Niños que han quedado en la orfandad, niñas que han quedado en la orfandad, y uno no sabe cómo, si el tío, la tía, el abuelo, la abuela o alguien se hará cargo o no, o en definitiva, que es otra de las circunstancias. Tema muy amplio, defensor, así que es un tema muy, muy interesante, así que lo vamos a abordar en otra oportunidad, ¿le parece? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nuevamente nuestra solidaridad, mi solidaridad como defensora del pueblo, con todas aquellas familias que han tenido que sobrevivir o ver
casos de infanticidio, casos de feminicidio. Mi solidaridad para ellas y para ellos. Y también una exhortación, un llamado para aquellas mujeres, también para las niñas, niños y adolescentes que están en procesos de violencia, a que puedan denunciar. Sabemos que nuestro sistema es débil, pero hay que denunciar. La única forma de parar la violencia tiene que considerar nuestra participación también como víctimas, así que también para ellas un llamado para la denuncia, para que esto pueda parar también. Muchas gracias. Gracias, Nadia Cruz, defensora del pueblo, nos ha acompañado esta noche con esta temática. Continuamos en Que No Me Pierda. Joseph, estamos contigo.